¿Podría una simple inversión de $15,000 hacerte millonario? Suena loco, pero con los ETF correctos, las matemáticas realmente funcionan. Hoy estoy compartiendo 6 ETFs de Vanguard diseñados para el crecimiento a largo plazo. Incluso si el mercado se desploma, no estamos hablando solo de seguridad. Aquí te mostraré cómo estos pueden convertir una inversión de $15,000 en una cantidad mucho mayor con el tiempo. Cubriremos ETFs, nos enfocamos en todo, desde tecnología hasta gigantes, a empresas estables y confiables. Y quédate hasta el final para conocer un tipo secreto de ETF con un potencial enorme. Vamos a sumergirnos, empezando con el número 6, Vogue. Vogue, con su enorme cartera de gestión de activos, valorada en aproximadamente $10,000 millones. $32,000 millones es un jugador destacado en el área de inversiones. El enfoque principal del fondo se encuentra en las acciones de crecimiento del S&P 500, ofreciendo a los inversores la oportunidad de invertir en empresas que demuestran un fuerte potencial de crecimiento. Vogue proporciona un rendimiento de dividendos de aproximadamente 0.87%, con distribuciones trimestrales de dividendos de aproximadamente... En el último año, el fondo ha entregado un rendimiento encomiable de aproximadamente 12.36% en términos anuales. Dotable Brent RVOG obra un ratio de gastos altamente competitivo de solo 0.08%, porcentaje, minimizando comisiones que podrían reducir la rentabilidad general del inversor. En cuanto a la asignación por sectores, Vogue asigna una parte significativa, aproximadamente el 48.61% al sector tecnológico. El sector cíclico de consumo ocupa la segunda posición con una asignación del 14.25%, seguido por servicios de comunicación con 12.59%. Estos tres sectores representan las principales asignaciones sectoriales de Vogue, indicando su énfasis en empresas orientadas al crecimiento en diversas industrias. Imagina el viaje de la inversión de $15,000 de Jerry en Vogue. Con un real DNA de 33.60%, la inversión de Harry podría crecer a aproximadamente $20,040. Utilizando la tasa de crecimiento anualizado a 5 años del 15.66%, la inversión de Harry podría aumentar a cerca de $34,205. Continuando con la misma tasa de crecimiento, para el año 10 la inversión inicial de Harry podría expandirse a alrededor de $56,891. Si la tasa de crecimiento se mantiene para el año 20, la inversión podría elevarse aproximadamente a $162,270. Y para el año 30, alcanzar alrededor de $462,349. En el número 5, MGC. MGC gestiona activos por valor de unos $5,5 mil millones. $1,420 millones, lo que indica una presencia significativa en el panorama de inversiones. El fondo ofrece acceso a acciones de mega capitalización de Estados Unidos, proporcionando a los inversores un enfoque en grandes empresas bien establecidas. Ofrece una rentabilidad por dividendo de alrededor del 1.25%, con dividendos distribuidos trimestralmente. En cuanto a rendimiento, MGC ha demostrado fortaleza, con un rendimiento de un año de aproximadamente 32.39% y una tasa de rendimiento anualizada a 5 años de alrededor del 15.9%. El fondo opera con una ratio de gastos de solo 0.06%, lo que lo hace una opción eficiente para los inversores que buscan crecimiento. Exposición a acciones de mega capitalización sin altos costos de gestión. MGC asigna una porción significativa de sus activos al sector tecnológico, aproximadamente un 33.90%. El sector de servicios financieros ocupa el segundo lugar con el 12.99%, seguido por el de salud con el 12.73%. Estos tres sectores representan las principales asignaciones sectoriales de MGC, destacando una estructura de tenencia más diversificada. Estructura en comparación con los CIS, con un enfoque más fuerte en tecnología. Imagina el viaje de la inversión de $15,000 de Harry en MGC. Con un retorno anual de 32.45%, la inversión de Harry podría crecer aproximadamente a $19,868. Utilizando la tasa de crecimiento anualizada de 5 años de 15.68%, la inversión de Harry podría aumentar a aproximadamente $33,676. Continuando con la misma tasa de crecimiento, para el año 10, la inversión inicial de Harry podría expandirse a unos $57,107. Si la tasa de crecimiento se mantiene para el año 20, la inversión podría ascender a aproximadamente $163,215. Y para el año 30, alcanzar alrededor de $466,094. En el número 4, Vogue. Vogue te da exposición a grandes empresas estadounidenses con alto potencial de crecimiento. En el sector tecnológico, Boise EOC maneja una base de activos total significativa de aproximadamente $224,000 millones. $660 millones, reflejando su popularidad e influencia en el mercado durante el último año de EOG, que ha obtenido un rendimiento reciente del 10.34%.
El ETF de Google rinde un 0,53% trimestralmente, pero puede ser propenso a la volatilidad debido a su enfoque en el crecimiento. Esto lo hace ideal para inversores que buscan un potencial de crecimiento agresivo dentro del sector de gran capitalización. Vogue opera con una relación de gastos altamente competitiva de solo 0,04%, lo cual es favorable para los inversores ya que significa costes más bajos deducidos de los retornos potenciales. Google asigna una proporción significativa de su participación en el sector tecnológico, aproximadamente un 46,83%. El mercado de consumo es el más grande del mundo. Google es el más grande del mundo. Google es el más grande del mundo. Google es el más grande del mundo. El sector de consumo cíclico ocupa el segundo lugar en 14,71%, seguido por los servicios de comunicación con un 13,73%. Estos tres sectores representan las principales asignaciones sectoriales de Vogue, demostrando su enfoque en empresas orientadas al crecimiento en varias industrias. Imagina el viaje de la inversión de $15,000 de Harry en Voodoo. Con un retorno reciente de 1% 38,84%, la inversión de Harry podría crecer a aproximadamente $20,826, usando el grupo Fibre Analyze. O una inversión de 0,92% podría aumentar a unos $36,169. Continuando con la misma tasa de crecimiento, para el año 10, la inversión inicial de Hiri podría expandirse a unos $61,835. Si la tasa de crecimiento se mantiene para el año 20, la inversión podría alcanzar aproximadamente $201,519. Y para el año 30 alcanzó alrededor de $656,285. En el número 3, Pong ofrece acceso a acciones de crecimiento en el segmento de grandes capitalizaciones del mercado estadounidense. Pong apunta a acciones de alto crecimiento, a diferencia de los ETFs del mercado en general o los centrados en valor. Gestiona una base de activos total de aproximadamente $25,65 mil millones, destacando su popularidad entre los inversores. Y ofrece una rentabilidad dividida alrededor del 0,65% distribuido trimestralmente. El Train Pong ha hecho impresión el retorno del 37,92%. El retorno anualizado a 5 años también es fuerte en 18,69%. Porcentaje de ratio de gastos. Funciona con eficiencia. Sí, se refleja en sus bajos ratio costos. De 0,07%, asegurando que más de tu inversión vaya hacia el crecimiento en lugar de disminuirse por las tarifas. Pong asigna una porción significativa de sus activos al sector tecnológico, aproximadamente el 45,20%. El sector cíclico de consumo ocupa el segundo lugar con un 14,85%, seguido por los servicios de comunicación con un 12,03%. Estos tres sectores representan las principales asignaciones sectoriales de Pong, demostrando su enfoque en empresas orientadas al crecimiento en diversas industrias. Imagina el viaje de la inversión de $15,000 de Harry en Pong. Con un rendimiento de un año de 38,95%, la inversión de Harry podría crecer a aproximadamente $20,843. Usando la tasa de crecimiento analizado a 5 años de 18,44%, la inversión de Harry podría aumentar a unos $38,197. Continuando con la misma tasa de crecimiento, para el año 10, la inversión inicial de Harry podría expandirse a unos $62,516. Si la tasa de crecimiento se mantiene, para el año 20, la inversión podría elevarse aproximadamente a $203,317 y para el año 30 podría alcanzar alrededor de $662,117. En el número 2, MGK. MGK invierte en acciones estadounidenses de mega capitalización con alto potencial de crecimiento, a diferencia de los ETFs del mercado más amplio. Gestiona una base total de activos sustancial de alrededor de $1,200 millones. De 8,7 mil millones, el fondo proporciona un rendimiento de dividendos de alrededor de 0,6% pagado trimestralmente durante el último año, el año pasado. MGK ha ofrecido un sorprendente retorno del 31,9% cuando ampliamos ese periodo a 5 años. El retorno analizado sigue impresionando con un 16,7%. Opera con un ratio de gastos reducido de solo 0,07%, asegurando que más de tu inversión llegue a ti. Esas dos palabras crecen. En lugar de tarifas. MGK asigna una parte significativa de sus participaciones al sector tecnológico, con aproximadamente el 51,24%. El sector de consumo cíclico ocupa el segundo lugar con un 16,30%. Seguido por los servicios de comunicación con el 12,75%. Estos tres sectores representan las principales asignaciones sectoriales de MGK, destacando su enfoque en empresas con alto potencial de crecimiento. Las tres principales participaciones son críticas para el crecimiento y la estabilidad. Imagina el recorrido de las inversiones de $15,000 de Harry en MGK.
Con un rendimiento anual de 40%, la inversión de Harry podría crecer aproximadamente a $21,140. Usando la tasa de crecimiento anualizada a 5 años de 18.99% en la cartera de inversiones de Harry. Las inversiones podrían aumentar a aproximadamente $38,414. Continuando con la misma tasa de crecimiento, para el año 10, la inversión inicial de Henry podría expandirse a alrededor de $62,000. $1,838. Tienes Para el año agallas. 20, la inversión podría dispararse a aproximadamente $204,754. Y para el año 30 alcanzar alrededor de $666,914. Ahora, el momento que has estado esperando, el ETF secreto con potencial de ganar miles de millones de dólares. Este se enfoca en un tipo específico de inversión de alto rendimiento. En el número 1, VG2. Mostrando un crecimiento anual notable, VGT exhibe un retorno de 37,09% en un año. 9%, convirtiéndolo en una opción destacada para inversores expertos en tecnología, gestionando activos por un total de aproximadamente $77.3 millones. VGT se enfoca en acciones internas. El sector de tecnología de la información ofrece a los inversores exposición a empresas que impulsan la innovación. Crecimiento. El fondo ofrece un rendimiento por dividendo de alrededor del 0,69% con dividendos pagados trimestralmente. VGT tiene un retorno total diario acumulado en el año del 7,81% y un retorno anual del 37,09%. El fondo mantiene un ratio de gastos de 0,10%, ayudando a maximizar los retornos minimizando los costos. Phoebe, VGT asigna una parte significativa de sus activos al sector tecnológico, aproximadamente al 99,30%. Las industrias restantes constituyen un pequeño porcentaje del fondo, con 0,33% en industriales y 0,24% en servicios financieros. Esto destaca el enfoque concentrado de VGT en empresas tecnológicas, ofreciendo a los inversores una exposición específica a este dinámico sector. Imagina el viaje de la inversión de $15,000 de Harry en VGT. Con un rendimiento de 37,09% en un año, la inversión de Harry podría aumentar a aproximadamente $20,564. Usando la tasa de crecimiento anualizada a 5 años del 22,29%, la inversión de Harry podría aumentar a unos $41,013. Continuando con la misma tasa de crecimiento para el año 10, la inversión inicial de Harry podría expandirse a aproximadamente $84,257. Si la tasa de crecimiento se mantiene para el año 20, la inversión podría elevarse a aproximadamente $358,625. Y para el año 30 alcanzar alrededor de $1,521,492. Así que esos son los ETFs. Los números que compartí son solo ejemplos, el mercado cambia, así que investiguen por su cuenta, busca. Pero esto debería darte una buena idea de cómo los diferentes fondos de Vanguard pueden funcionar para ti, sin importar qué tan inestable esté el mercado. Si quieres aprender más o empezar a invertir, 2 cosas importantes. Visita el sitio de Vanguard. Tienen información detallada sobre cada ETF. Considera un asesor financiero. Ellos pueden personalizar un plan para tus objetivos. ¿Cuál de estos ETFs te emociona más? Déjalo en los comentarios. Y por más consejos inteligentes de inversión, asegúrate de dar like y suscribirte.